Cientos de filipinos han acudido esta jornada a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos y el Consulado de China. En el marco del Día de la Independencia, los congregados han instado a poner fin a los lazos políticos y económicos y militares también con las dos potencias. Los manifestantes expresan su preocupación por la libertad y la soberanía filipinas al permitir la intromisión de actores extranjeros en los asuntos nacionales. La protesta ha tenido lugar tras la polémica en torno al despliegue militar estadounidense en la isla de Mindanao. La Embajada de Estados Unidos en Manila anunció que sus fuerzas ayudarían a arrebatar a los grupos leales al Estado Islámico en la ciudad de Maragüe. Y esto a pesar de que el presidente filipino Rodrigo Duterte afirmó no haber pedido a Washington asistencia alguna. Precisamente la complicada situación en esta isla del sur de Filipinas, donde rige la ley marcial, pudo ser comprobada in situ por nuestro corresponsal Gonzalo Guancha. Él ha compartido sus impresiones aquí en los estudios de RT con nuestra compañera Victoria Aramburu. Acabamos de regresar del viaje de la cobertura de Maragüe y hemos percibido como a lo largo de los 10 días, poco más de 10 días que hemos estado allí, ha evolucionado mucho la percepción que había del conflicto. Si al principio se hablaba de que era una revuelta local, poco a poco se ha ido sobredimensionando el papel de la hermandad Maute, que son los yihadistas que han tomado Maragüe, y ya el gobierno de Filipinas, todos los medios hablan abiertamente de que se está luchando en Filipinas contra ni más ni menos que el Estado Islámico. También hay que decir que ya, a medida que pasa el tiempo, llama mucho la atención que primero empezaron a usar destacamentos de infantería, luego artillería, y ya directamente desde hace semanas están bombardeando con las fuerzas aéreas, y ahora incluso también desde justo esta semana Estados Unidos está participando, apoyando con contrainteligencia y con asesoría técnica y también con material militar, y sin embargo ahí siguen acantonados. Parece sorprendente porque si en principio los terroristas de Maute, que es la organización terrorista local que lleva funcionando en el sur de Filipinas muchos años, controlaba toda la ciudad, ya fueron reducidos a un 10% del territorio de toda la ciudad. Eso siempre según información de los militares filipinos. Y ahí siguen. Todo el mundo se pregunta cómo es posible que puedan resistir a esos bombardeos, a ese cerco al que están sometidos. Ya sabemos por información de los militares filipinos que tienen una red de túneles que les sirve de abastecimiento, pero es increíble la situación porque nosotros estuvimos todos estos días allí, apostados en el checkpoint militar, que era como la línea de frente, claro, para intentar entrar. Y siempre pensábamos que era cuestión de horas, de días que fueran a caer y ser testigos de cómo se retomaba Maragüe y ver cómo ha quedado la ciudad después de esas semanas tomadas por los yihadistas. Pues ahí siguen, es sorprendente. Ahora, Gonzalo, vos recién preguntabas, bueno, ¿por qué resisten? ¿Cómo resisten? Pero la pregunta que cabe también es, ¿cómo han llegado hasta ahí? Sí, porque también al principio, cuando te digo que se redimensionó el enemigo al que hacían frente, el ejército de las Filipinas habló de que había unos 150 yihadistas que habían terminado con la vida de varias decenas y que quedaban entre 50 y 100, pero a medida que iban pasando los días, el propio general Herrera decía que quizá estuvieran haciendo frente a 500 yihadistas, y en función de quién sea la fuente vemos que hay una cifra muy sorprendente en cuanto al enemigo, en cuanto a las bajas, en cuanto a qué tipo de material militar tienen. Así que la cuestión es que esa que tú hacías es la que todo el mundo se hace allí. ¿Cómo es posible que hayan llegado hasta allí si son 500 yihadistas? Pues bien, la cuestión es que en Maragüe y esa zona de Lanao del Sur, que está en la isla de Mindanao, es una zona bastante vinculada a movimientos separatistas, movimientos armados que son musulmanes y que se oponen al gobierno de Manila, que Manila, Filipinas, como ya sabemos, es un país de mayoría católica. Entonces, mucha gente opina allí que no todos los que están combatiendo, todos los yihadistas que están combatiendo han llegado de fuera, que han bebido mucho de los grupos que estaban combatiendo desde hace décadas. Hay varios grupos, está la hermandad Maute, que por cierto las últimas informaciones revelan que habrían terminado con los dos hermanos Maute, que le dan nombre a esa coalición terrorista. Está Abu Sayyaf, que está dirigida por Isnilon Apilon, que es, por decirlo de alguna manera, el terrorista más temido de Filipinas. Está también buscado en orden de busca y captura por el propio FBI. Y también hay otras agrupaciones como el AKP, el BIF o el MIL, que es el Frente Moro de Liberación Islámica, que en definitiva cada vez más están arrimándose
al Estado Islámico y por lo tanto suponen una amenaza mucho mayor. Ahora, Gonzalo, la otra pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la gente, con la población civil que ha quedado en el medio de este enfrentamiento. Son muchísimas personas, sorprende mucho porque Maragüí está en el interior de la isla, no está cerca de la costa, es un pueblo, más bien una ciudad, un entorno más bien rural, tenía 200.000 habitantes, pero según las cifras oficiales del gobierno y de Cruz Roja, estas personas, este destacamento que aquí veíamos de Cruz Roja, son 224.000 los desplazados que han causado. Entre esos desplazados hay desplazados, pero también rescatados, gente que estaba dentro de la ciudad y han ido saliendo con el apoyo del ejército, con el apoyo de organizaciones civiles como el que conocido como el Batallón de Rescate Suicida, que son unos civiles que han decidido emprender una iniciativa por sí mismos y entrar por su cuenta y riesgo en la ciudad para sacar a los civiles que quedan dentro. Hay muchas historias que a medida que estás allí en estos centros de evacuados te vas encontrando gente que ha hecho mucho, que ha puesto su vida en peligro por rescatar a otros, y esto, con estas miradas nos quedábamos cuando estábamos en el centro de evacuados. Lo que más nos llamaba la atención es la cantidad de niños que había. Precisamente esa semana empezaba el colegio y estaban allí en un punto muerto, ajeno a todo. O sea, estas imágenes están tomadas solo 5 minutos de donde están siendo los bombardeos. Claro. Por ahí estaban continuamente oyéndose los helicópteros, los disparos. Entonces sorprende mucho cómo la gente trata de negar el combate y creen que van a volver de un momento a otro a su realidad, a su ciudad. Pero la ciudad, cuando vuelvan, pues probablemente esté totalmente destruida.